Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:39 en la mañana, gracias a nuestra audiencia, como siempre, generosísima, conectada con este espacio de noticias, a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Estamos con nuestras frecuencias en señal abierta, que en Pichincha 103.7 FM estéreo, y demás frecuencias en varias de las 24 provincias del Ecuador. Ya me reportaron que en Loja estamos todo ok en la querida Centinela del Sur. Así que muchas gracias, porque ayer Patricio Valdivieso nos generó el reporte de que había alguna dificultad. Felizmente se solucionó. También no se olviden que nos pueden seguir a través de www.sonorama.com.es. Esa es nuestra página web. En Real Audio pueden escuchar este espacio. Nos pueden mirar, escuchar a través de la fanpage de Facebook, Radio Sonorama, nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Como siempre, muy temprano. Mis madrugadores ya están pendientes del espacio para escuchar el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. Y ya estoy transmitiendo a través de mis cuentas personales. Estoy en Instagram, gracias a quienes se unen al espacio de noticias. Mi doctor Héctor Muñoz, que le veo ahí conectado. Mi doctora Yoconda Pico, hasta la ciudad de Portoviejo, a la querida Portoviejo, Pame Velasco, que ya no ha estado en el norte, sino acá en el distrito metropolitano. Le envío un abrazo a la Pame, que también está conectada con nosotros en el Instagram. Mi cuenta personal, Fabricio-Vela, síganla, por favor, acompáñenme a mi cuenta en Instagram y también en TikTok. Saludos cordiales a mis queridos tiktokeros, tiktokeros, vamos a bailar, Fabricio Vela, ve mi cuenta personal para que ustedes me sigan en la cuenta del TikTok. Bueno, tenemos algunos temas para comentar. ¿Cómo le va a doña Yomar Ponce Vélez? Ahí se está pegando unas pescuezudas, parece, que manda ahí unas pescuezudas. Saludos, Yomar. Un abrazo a la distancia. Bueno, a ver. Creo que es pertinente el día de hoy generar un comentario sobre esta pretensión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o este anuncio, para no llamarlo pretensión, porque es un anuncio, de integrar una veeduría ciudadana relacionada con, y les voy a leer el término exacto que ha sido empleado, de acuerdo a una resolución, una acción de protección judicial. Vigilar, diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Mi pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Me pueden decir un montón de cosas, que la participación ciudadana, que no sé qué. A ver, yo les convoco y les planteo aportarnos serios, rigurosos, desapasionar un poquito el debate y analizar las cosas con cabeza fría. Quienes tienen la gentileza de seguirme desde hace tiempo saben perfectamente cuál ha sido mi posición, porque me han escuchado en reiteradas ocasiones, tanto en el pasado cuanto en el presente, sobre las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Yo tengo una posición que no la he cambiado ni la voy a cambiar, que la expresé en su momento. De hecho, este periodista, desde el momento de la convocatoria a la consulta popular en el 2017, el presidente Lenín Moreno tuvo una postura sobre el contenido de esa consulta y sobre, por ejemplo, la pregunta vinculada a la creación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Luego se instaló ese consejo, que era un consejo para supuestamente recuperar la institucionalidad del país. El término que acuñaron algunos era para descorreizar las instituciones del Estado. Estoy hablando del año 2018, porque la consulta fue el 4 de febrero del 2018. Y ese consejo transitorio, como ganó la consulta y se integró el consejo transitorio, que además también hay que recordar que ese consejo lo integró el gobierno del presidente Moreno, porque fue ese gobierno el que envió las ternas a la Asamblea Nacional. Y con esas ternas se integró ese consejo transitorio. No es que ese consejo emergió de la ciudadanía, porque no fue así. El mandato popular emergió de la ciudadanía, con base en una consulta sobre la cual en lo personal yo tuve, tengo y sostendré cuestionamientos permanentemente. Los expresé en su momento. Consulta que además no fue avalada por la Corte Constitucional de la época, que era la Corte Constitucional que luego fue cesada por el Consejo Transitorio. Era la Corte Constitucional a la que le llamaban la Corte Cervecera, que nació en el tiempo del correísmo. Eso también hay que recordar. Esa consulta no tuvo el aval de esa Corte.
no tuvo el aval de esa Corte. E igual, convocaron a las urnas. Nos preguntaron, ganó la pregunta sobre el Consejo Transitorio. El anexo establecía funciones para ese Consejo Transitorio y establecía la posibilidad de evaluar. Y entiendo que, derivado de esa evaluación, la cesación de funciones de las autoridades de los organismos que dependían, la designación dependía o depende del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, ustedes recordarán que ese consejo prácticamente se comió a todas las autoridades de control. Se comió a los superintendentes, se comió al Consejo Nacional Electoral, se comió a una parte del Tribunal Contencioso Electoral, porque si la memoria no me falla, de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, solo 2 fueron ratificados y pasaron la evaluación. Solo 2. El resto de autoridades de control fueron cesadas por el Consejo Transitorio en ese proceso. Pero ese Consejo Transitorio, esto lo he sostenido permanentemente, no tenía atribuciones para cesar a la Corte Constitucional. Y esto lo he dicho permanentemente en este espacio. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición no tenía atribuciones para evaluar y para cesar a la Corte Constitucional, y el tema es simplísimo. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es el ente nominador de la Corte Constitucional, sino la función de transparencia y control social, de la cual es parte el Consejo de Participación Ciudadana. Pero el Consejo de Participación Ciudadana no elige a la Corte Constitucional. Es un proceso totalmente distinto. El Consejo designa superintendentes con base en las ternas del Ejecutivo, designa integrantes del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, con base en concursos públicos donde, eso dice la norma, cualquiera puede participar. ¿Ya? Integra el Consejo de la Judicatura con base en las ternas enviadas por las vertientes que establece la Constitución, la función ejecutiva, la función legislativa, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, que son las 5 vertientes por las cuales se integra con los 5 vocales el Consejo de la Judicatura. El Consejo de Participación Ciudadana, con base en una terna del Ejecutivo, designa Procurador General del Estado, con base en un concurso público designa Fiscal General del Estado, con base en un concurso público designa Contralor, con base en un concurso público designa Defensor del Pueblo, con base en un concurso público designa Defensor Público. Ya, esas son las atribuciones nominadoras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es cuestión de abrir la Constitución y revisar. Nada más. Facilísimo es esto, para no hablar desde el sesgo o desde la conveniencia política. Y dentro de esas atribuciones no está, pues, que el Consejo de Participación Ciudadana designa a la Corte Constitucional. No está. Porque la norma dice que la Corte saldrá de la función de transparencia y control social, no del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero el Consejo Transitorio, desde mi punto de vista, y lo sostuve en 2018-2019, se extralimitó. Evaluó a la Corte, que a mí me parecía la Corte anterior totalmente impresentable, y lo sostengo, lo sostuve antes, lo sostengo hoy. Impresentable. Esa Corte donde, por ejemplo, la doctora Pamela Martínez fue la mejor evaluada. 100 puntos sobre 100 posibles. Y ustedes ya saben lo que pasó después con la doctora Pamela Martínez. Y otros casos por los cuales esa Corte era mal vista, era cuestionada. Acuérdense ustedes que esa Corte le bautizaron como la Corte Cervecera. Memoria. Pero el Consejo Transitorio no tenía atribuciones para evaluar. Porque la Corte Constitucional tiene un blindaje constitucional. Ni siquiera los jueces son susceptibles de juicio político. Hay un blindaje. Revisen la Constitución. Pero el Consejo Transitorio se extralimita, evalúa y cesa a la Corte Constitucional y genera un proceso de designación de una nueva Corte Constitucional. Que la nueva Corte Constitucional era infinitamente mejor que la anterior, lo sostuve antes y lo ratifico y lo he dicho en innumerables ocasiones. O sea, no hay punto de comparación, no hay punto de comparación. La Corte actual, que emergió de ese proceso empezó con 9 jueces. El año anterior se generó la primera renovación parcial, porque cada 3 años se hacen renovaciones parciales por tercios.
Entonces se elige los 9 en 2019, en 2022 se hace la primera renovación parcial. Y fruto de esa primera renovación parcial por sorteo, salieron de la Corte el doctor Hernán Salgado Pesantes, que era el presidente, el doctor Ramiro Ávila Santamaría y el doctor Agustín Grijalva. Y fueron reemplazados por otros 3 jueces. Creo que la doctora Alejandra Cárdenas, el doctor Joel Escudero y el doctor Richard Ortiz, me parece que fueron los 3 reemplazos de esa Corte. Esa Corte se mantiene, la Corte hoy presidida por el doctor Ali Lozada. Yo cuestiono el origen de esa Corte, como lo hice en su momento. La Corte que emergió era una Corte con una calidad infinitamente superior. Pero además, una vez que terminó el transitorio, su trabajo, la Corte Constitucional, que es el más alto tribunal de justicia de este país, emite una resolución, un dictamen interpretativo en el que blinda las actuaciones del transitorio. Que a mí no me gustó ese dictamen, no me gustó, y lo dije en su momento y lo ratifico el día de hoy. Porque a cuenta de qué blindaron las decisiones del transitorio. El transitorio no era un organismo todopoderoso, no estaba integrado por ángeles ni arcángeles, y ese organismo cometió incorrecciones, cometió errores y omisiones, porque el transitorio, por ejemplo, es el corresponsable de todo el desastre que hemos tenido en los últimos años respecto de la Contraloría General del Estado. Porque a mí me podrán decir lo que sea, que no les alcanzó el tiempo, que no sé qué, que no sé cuánto. No evaluaron al contralor subrogante, cuando tuvieron tiempo para evaluar y para designar un contralor por la vía de un concurso. Porque el doctor Pablo Celi no emergió de un concurso, él fue designado por Carlos Polit. Como Carlos Polit renunció, quedaba subrogante el doctor Polit, el doctor Celi. Y al doctor Celi no le evaluaron, al doctor Celi lo mantuvieron, le ratificaron, cuando bien pudieron haber llevado adelante un concurso para designar un nuevo contralor, así como hicieron con el tema de la Fiscalía. Yo me imagino, y esto lo he sostenido en múltiples ocasiones, que en ese momento no convenía pues sacar al doctor Celi de la Contraloría General del Estado, ni llevar adelante un concurso para designar un nuevo contralor. Tal vez no convenía. Porque sí renovaron Fiscalía, pero no renovaron Contraloría. Se olvidaron de la Defensoría Pública. Tenemos un defensor público. La Defensoría Pública es el organismo que se encarga de proveer abogados para la defensa de aquellos que no se pueden pagar un abogado. ¿Ya? Porque todos tenemos derecho a tener un abogado. Y si no tenemos plata, el Estado nos pone un abogado. Para eso sirve la Defensoría Pública, que es un ente de importancia superlativa. Pero tenemos un defensor público que está encargado durante 5 años, desde el año 2018. Y nadie le ha parado bola al concurso para designar un nuevo defensor público. Esta es una de las acciones o de las omisiones del Consejo Transitorio. Pero se enfocaron en algunas cosas porque convenía, me imagino yo, al momento. Recordarles también que fue el transitorio, que muchos defienden, el que integró el Consejo Nacional Electoral actual y el Tribunal Contencioso Electoral, que ahora resulta que les dicen cualquier cosa. Que son lacistas, que son correístas, que son morenistas, que son socialcristianos, que no sé qué. Ese consejo fue designado por el consejo del doctor Trujillo, el consejo transitorio. Tengamos un poquito de memoria y con base en eso, apliquémosle una dosis de sindéresis al análisis. Y no repitamos lugares comunes, porque aquí somos muy dados a repetir los lugares comunes. Ese Consejo Nacional Electoral y ese Tribunal Contencioso Electoral, que hoy algunos cuestionan, ya, tuvo su origen en el Consejo Transitorio. Ese Consejo Transitorio se benefició de una sentencia de la Corte Constitucional, de la cual en lo personal soy crítico. La Corte Constitucional le blindó al Consejo Transitorio. ¿Cuándo fue esto? El 7 de mayo del 2019. El Pleno de la Corte Constitucional emitió un dictamen interpretativo, el número 2-19-IC/19, en el que los jueces constitucionales blindaron las decisiones que tomó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición en el marco de la evaluación y designación de las principales autoridades de control del Estado, con base en el pronunciamiento popular del plebiscito del 2018. Amigos y amigas, las decisiones de la Corte Constitucional son de última instancia y son inapelables. Inapelables, y son de cumplimiento obligatorio. Si no, pregúntenles
a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que fueron destituidos por una sentencia de la Corte Constitucional, si mal no recuerdo, en enero pasado, porque no cumplieron con una sentencia de la Corte Constitucional que les obligaba a llevar adelante de forma célere, de forma rápida, de forma inmediata, el proceso para designar al delegado de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de la Judicatura. Se hicieron los locos. ¿Por qué? Porque estaban ganando tiempo. Estaban ganando tiempo. Esa mayoría de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que fue destituida en enero, estaba ganando tiempo porque quería empatar con el resultado del referéndum. Y porque querían, o sea, aspiraban, estaban seguros que iban a ganar el referéndum, que el gobierno iba a ganar el referéndum. Y con esa victoria que estaba en los papeles, en el referéndum, ya dejaban por lo menos 2 años encargadas los organismos de control, entre esos la Judicatura. ¿Y la Corte los destituyó? ¿La Corte tiene esa capacidad? Así es. Las sentencias son de cumplimiento obligatorio, aunque no nos guste, aunque seamos críticos. Esa resolución de blindaje, a mí me pareció totalmente cuestionable. Lo dije en 2019. Lo dije en 2020, lo digo hoy en 2023. No me gusta, pero hay que acatarla. Porque en ninguna parte dice que nos podemos saltar el cumplimiento de una resolución, de un dictamen de la Corte Constitucional. ¿Y por qué genero todo este comentario? Porque hay que recordar lo que pasó en el año 2019, que a mí, y lo dije también en su momento, me pareció un exceso. Se instala el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en 2019. El primer consejo que elegimos por la vía del voto popular. ¿Se acuerdan? El consejo que fue presidido por José Carlos Tuárez, por el cura Tuárez. En ese consejo había una mayoría liderada por José Carlos Tuárez e integrada por la vicepresidenta Rosa Chalá y por los 2 consejeros de la época, Walter Gómez y Victoria de Cintorio. Esa mayoría de 4 pretendió, al menos hubo declaraciones, donde se hablaba de la posibilidad de revisar las actuaciones del transitorio. Posibilidad que no se concretó. No se concretó, pero hubo declaraciones que iban en esa línea. No se concretó. ¿Ya? Y lo que hicieron en la Asamblea es agarrarse de esas declaraciones y rapidito los llevaron a juicio político. Ojo que no había resolución, no es que ya tomaron una resolución, no es que efectivamente iniciaron la revisión de las actuaciones del transitorio. Falso, hubo declaraciones. Pero la Asamblea Nacional, que en ese momento era muy cercana al gobierno del presidente Moreno, rapidito, convocaron a juicio político, uno de los juicios políticos más rápidos de la historia, los censuraron y los destituyeron. ¿Por qué? Porque no les gustaba la mayoría integrada por ese consejo, que entró haciendo mucho ruido y desde mi punto de vista pretendiendo asumir una atribución que no le competía. No se concretó en la práctica, pero la sola declaración provocó un juicio político que para mí fue un exceso. Y ese juicio político claramente apuntaba a desarmar la mayoría que se había armado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así fue. Lo dije en 2019, lo digo hoy en 2023. Algo de coherencia hay que poner al comentario, ¿no les parece? Mi pregunta es hoy, 4 años después de este episodio que estoy señalando, 4 años después, el actual Consejo de Participación Ciudadana, sobre el cual desde el propio momento de la elección hubo grandes expectativas, porque además este consejo se benefició de la derrota del gobierno en el referéndum, porque una de las preguntas que planteó el presidente Lasso en el referéndum fue quitar la atribución nominadora, casi que cercenar las atribuciones que actualmente tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El presidente Lasso perdió el referéndum, se mantuvieron las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y este organismo que se instala el 14 de mayo se instala con expectativas de que no ocurra el mismo desastre del Consejo anterior. El Consejo anterior fue desastroso. La primera experiencia de un Consejo designado por la vía del voto popular fue desastrosa. Fueron destituidos 12 consejeros en el camino. 12.
Empezaron primero con Tuárez, con Chará, con Gómez y con Desintonio, por la vía de este juicio político que les he comentado. Luego, por la vía de otro juicio político, destituyeron a Cristian Cruz por el escándalo de los carnés de discapacidad. ¿Se acuerdan? Que tenía un carnet de discapacidad con no sé cuánto porcentaje de discapacidad y resulta que el consejero Cruz era karateca. Fue destituido por eso. Y después 7 destituidos por la Corte Constitucional, al punto que los últimos 3 meses de vida del anterior Consejo de Participación Ciudadana tuvimos en el Consejo a los suplentes de los suplentes de los suplentes. Una locura. Entonces el nuevo Consejo se instala con expectativas de tratar de legitimar este organismo, de que quede de lado todo ese desastre de los 4 años precedentes. Pero este Consejo actual, me parece a mí, empieza levantando olas totalmente innecesarias. En el tema de la fiscal, por ejemplo, al inicio del trabajo, en el tema de la fiscal, ¿para qué si no tienen atribuciones? Y lo dije en su momento. A mí me quedó clarísimo que la intención del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el actual, no era sancionar o remover a la fiscal, porque no tiene atribuciones. Pero levantan unas olas innecesarias con declaraciones, me parece, desatinadas por parte de los consejeros. Primero con la fiscal, sobre la que no tienen atribución fiscalizadora. Por favor, no nos perdamos. A alguna gente le puede caer muy mal la fiscal general del Estado. Pero revisemos la norma. El Consejo de Participación Ciudadana no tiene atribución fiscalizadora sobre la fiscal general del Estado. No la tiene. Primer error. Primero, que de ahí, obviamente, hubo este exceso, que lo comenté en su momento hace varios meses, de que la Fiscalía les abrió una indagación previa por un tuit publicado por el fallecido, entonces asambleísta y candidato presidencial Fernando Villavicencio, sobre que supuestamente estaban queriendo alterar las actas, cosa que no se ha comprobado hasta ahora, de lo cual no se dice nada. Me pareció un exceso por parte de la Fiscalía, lo dije en su momento. Esto pasó al inicio. Y ahora pretenden instalar una veeduría para, como dije hace un momento, vigilar, diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Ciudadana de Transición. ¿Para qué? Es mi pregunta, con eso empecé el comentario. ¿Para qué? Si no tienen atribuciones, no pueden revisar las actuaciones del transitorio, puede no gustarles, puede no gustarnos. Hay una sentencia de la Corte que a mí no me gusta, pero está allí y hay que cumplirla. No hay manera de no cumplir esa sentencia de la Corte, por favor. Pero le abonan otro ingrediente de controversia, no sé a cuenta de qué, no sé para qué. No sé qué se busca, no sé qué se pretende, pero levantan olas totalmente innecesarias. No hay razón de ser, no tiene sentido. No le encuentro una razón. Por más que una ciudadana coja, presente una acción de protección y me vengan a decir a mí que el derecho de los ciudadanos, de acuerdo, los ciudadanos tenemos derechos, así es. Que tenemos el derecho de observar, de ser veedores, todo lo que ustedes quieran. Pues ustedes saben que esto rebasa el ámbito ciudadano. ¿Ya? Este tipo de veedurías rebasan el ámbito netamente ciudadano. ¿Ya? Esto no lo hace el ciudadano de a pie. Esto lo hace gente que tiene evidentemente un claro interés político, por más que se presenten como ciudadanos. Perdónenme, por las cosas hay que decirlas. Así tal cual. ¿Cuál es el interés político en este momento de agregarle otro punto de polémica? Y si mañana pasado la Corte Constitucional decide destituir al Consejo de Participación Ciudadana por esta pretensión, ¿qué van a hacer allí? Vamos. Otra polémica innecesaria. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Explíquenme, porque yo no lo entiendo. A estas alturas del partido salen con esto. Cuando el país, ¿qué necesita? Mínimo de certeza, pues. ¿Saben qué, amigos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Dedíquense, por ejemplo, a garantizar al país un concurso adecuado para elegir a la nueva autoridad de la Contraloría General del Estado, pues. Dedíquense a eso.
Preparen y elaboren con celeridad el cronograma para designar un nuevo defensor del pueblo titular, porque les recuerdo que el defensor del pueblo está encargado. Agoten esfuerzos para designar un nuevo defensor público titular, porque les recuerdo que el defensor público está prorrogado durante 5 años, encargado durante 5 años, no prorrogado, encargado. ¿Qué será? Pues el proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué será? Dedíquense a eso, en serio. Pero generar estas olas de modo tan innecesario, aprovechando que una ciudadana ha ido donde un juez a pedir una acción de protección y el juez le ha concedido para generar una veeduría. Explíquenme cuál es el objetivo de la veeduría. Yo no lo entiendo. Perdóneme, yo no lo comprendo. Como siempre digo, tal vez soy yo el equivocado, porque uno no es dueño de la verdad. ¿Ya? De ganita. Como dice doña Julia, la manzana de la discordia, por las puras. Perdón que hable tan coloquialmente, pero me parece tan absurdo. No tiene sentido. No le encuentro razón, no le encuentro fundamento. No sé cuál es el objetivo. Porque usted genera una acción, ¿para qué? Tiene un objetivo, hay un derrotero. ¿Cuál es el derrotero? No lo entiendo. No lo entiendo. Yo les dejo ahí para que cada uno de ustedes evalúe. ¿Tiene el comunicado del Observatorio de Derechos y Justicia? Póngame el comunicado del Observatorio de Derechos y Justicia. Para que vean que uno no es el loco. Yo suscribo la alerta del Observatorio de Derechos y Justicia, que es un colectivo ciudadano. Dice que el 29 de agosto, la semana anterior, un juez de Montecristi aceptó una acción de protección y ordenó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conforme una veeduría para fiscalizar la designación de los jueces de la Corte Constitucional. El Observatorio de Derechos y Justicia deplora este intento de atentar contra la institucionalidad democrática, cuyo resultado sería desestabilizar a la Corte Constitucional a través de una nueva revisión al proceso de designación de sus integrantes. En ese sentido, el observatorio recuerda que mediante dictamen interpretativo, la Corte Constitucional ya señaló que las actuaciones del Consejo Transitorio no pueden ser objeto de revisión posterior en atención a las circunstancias que motivaron su creación. Póngame el siguiente. También conviene reiterar que en virtud de la garantía de inamovilidad derivada de la independencia judicial. Qué palabra tan compleja en el Ecuador, independencia judicial, qué complejo, ¿no? Todos los procesos de selección, evaluación o sanción a todos los jueces deben llevarse con apego irrestricto a la Constitución y a la ley. No cabe la activación de mecanismos ad hoc para este propósito. De igual manera, la independencia judicial blinda a las juezas y jueces frente a injerencias y presiones externas y supone una protección frente a posibles hostigamientos. El observatorio exige que el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, en el marco de sus competencias, adopte medidas urgentes y adecuadas para investigar y determinar las responsabilidades que correspondan en el presente caso. Gracias, don Eric. Tal cual. ¿Para qué? Este tipo de extralimitaciones son realmente muy cuestionables. Doctora Melania, buen día. Hay un derrotero, minar la institucionalidad y ratificar la narrativa de que el Trujillato los persiguió. Yo insisto, yo soy muy crítico del consejo del doctor Trujillo. Muy crítico, ustedes lo saben. Pero también como ciudadano, no soy abogado, soy periodista. Yo jamás voy a decir, sí, yo no estoy de acuerdo ni estaré de acuerdo jamás con la política o con la idea de los hechos consumados. Hay que respetar la ley, la Constitución. ¿Ya? Hay límites. Yo no entiendo qué les pasa. Acá me envía un oyente. ¿Dónde está el presidente del Consejo? Mañana viene el presidente del Consejo, ¿verdad? Mañana viene Allen Berbera, ¿no? Mañana va a estar acá Allen Berbera, que ha comprometido una entrevista con nosotros para plantearle todas estas inquietudes. Me dicen acá, se lo ven Esmeralda, recibe en una procesión en Loja y ahora este momento está en Guayaquil desde el lunes. Denuncias que desde México se le da línea al presidente que viaja una comisionada a reportar. ¿Qué pasa con el concurso para Contralor? Hay graves denuncias contra la probidad de los comisionados que llevan el concurso. La comisión tiene como secretario a alguien que no es abogado. Esto me escribe un oyente. Cayo Mar dice, son tan desatinadas que no entienden el timing, tal cual. ¿Ya? Acá me dice otra persona.
Victoria de Sintonio, asambleísta reelecta, que fue integrante del Consejo Transitorio, fue destituida por la Asamblea, fue candidata electa asambleísta dentro de los 2 años siguientes. Allí no operó la prohibición de ejercer cargo público. ¿Pero por qué no operó? Porque cuando de Sintonio y Gómez fueron destituidos por la vía de una censura en la Asamblea Nacional, no estaba vigente la reforma que luego fue aprobada en el 2020 en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece la suspensión de 2 años. Pero creo que esto también sirve para alimentar el debate. Por las puras, una bronca que me parece a mí es innecesaria. 7:09, ya vamos a hablar de esto con mi doctor Javier Zavala Egas, que anda esperándonos en la salita. Póngame la musiquita de fondo, vea, ¿qué ha de hacer? Musiquita de fondo, Vamos a calmarnos, y recordarles que el día de hoy ya atendemos en los 5 locales de José el Capitán Cangrejo, San Rafael, La Floresta, Huancuiltagua, con Bella y La Luz, de martes a sábados de 2 a 20 horas, domingos y feriados de 12 a 17 horas. Visita nuestra página web www.capicangrejo.com o llámanos al 099-811-897. Antes, quítame la musiquita, antes de que me olvide, antes de la pausa. Solamente para decirles y ratificar algo que publiqué ayer en Twitter, ante algunos comentarios ridículos y desatinados. Este espacio de noticias tiene 13 años al aire. Fue fundado el 30 de agosto del año 2010. Tiene 13 años al aire y es una marca que le pertenece a quien les habla, registrada en el Senado, por si acaso. Sé que por ahí un canal de televisión utiliza el mismo nombre de este espacio, pero el nombre de este espacio me pertenece. A este pechito le pertenece. A este periodista, registrado en el Senado. 1, 2. Desde hace casi 2 años, el 20 de septiembre serán 2 años, que Sonorama se convirtió en la casa de A Primera Hora. Por la gentileza en su momento de Mauricio Rivas Mantilla, la gentileza de Marcel Rivas Sáenz, generamos este espacio aquí, en Radio Sonorama, desde hace 2 años. Un espacio que a ustedes les consta. Aquí no somos ni objetivos ni imparciales, yo no lo soy. Pero les he garantizado, con los defectos lógicos, seriedad, responsabilidad, argumentos, rigor en el comentario, pluralidad, diversidad en las entrevistas. Aquí han pasado todos los que quieren venir. Incluso gente que a mí en lo personal me cae muy mal, pero yo reparo la parte personal de la parte periodística. Son 2 cosas totalmente diferentes. Pluralidad y diversidad, sellos de A Primera Hora. Y lo último, frente a eso, yo respondo por mi espacio, por este espacio. Por los 180 minutos de 6 a 9 de la mañana. Hasta allí termina la responsabilidad de este periodista y del equipo de A Primera Hora. Esta emisora, como cualquier otro medio de comunicación, tiene obviamente su programación, sobre lo cual no tengo por qué responder ni tengo nada que decir. Solamente para responder a algunos comentarios desatinados de aquellos que nunca faltan. 7:12, pausa. Vuelvo enseguida con Javier Zavala Egas. Hagan el favor de no desconectarse. Volvemos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.